bienvenidos a mi nuevo video. Me encuentro en Siberia, en mi ciudad chiquita donde yo nací, y aquí conocí, apenas hace un par de días, conocí a un cubano. En un rinconcito remoto de Siberia, en el bosque, yo conocí a un cubano. Entonces dije, pues ¿por qué no hagamos una entrevista? Ustedes ya en Instagram me escribieron preguntas. Hola a todos. Ante todo muy contento de haberme conocido. Ya por fin puedes hablar español. Me es difícil, sí, porque hasta el español se me ha olvidado aquí. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Yo creo que a todos les va a interesar. ¿Cuándo y por qué tú llegaste a Rusia? Bueno, a Rusia llegué yo en el año 1988. Luego de haber terminado mi estudio en Cuba, estudiando en un instituto que solamente se podía estudiar o en Alemania o en Moscú. Entonces me mandaron a Moscú a estudiar ingeniería mecánica textil. Ya había terminado una tecnología y había terminado el ejército también. 3 años estuve en el ejército, luego pasé 2 escuelas y la escuela donde yo me gané esta universidad de Moscú. Salimos en barco. De hecho, por eso puse este pequeño lugar, restaurante como El Rumbo, como en dirección de una Nosotros zona. nos encontramos en el restaurante que abrió Alberto aquí en Siberia. Más adelante les vamos a platicar más detallado sobre él. Sí, y me enviaron a Moscú, donde estuve estudiando 5 años, y en ese periodo de tiempo tuve tiempo de trabajar y estudiar al mismo tiempo, aunque eso era prohibido en aquel tiempo por nuestro estado. Entonces trabajé más que todo, estuve en un campamento fuera en Kazajstán, fuera muy lejos de Moscú, donde estuvimos trabajando estudiantes, ganándonos la vida y ayudando al pueblecito donde fuimos mandados a trabajar. Eso fue en el año 89. Luego estuve alternando mis estudios con trabajos en café, en restaurantes, como se llamaban, porque en realidad también había ni café y restaurantes en aquellos tiempos en Rusia. Estuve lavando platos, lavando pisos, estuve todo involucrado en este sistema. Estuve en panaderías, trabajé por las noches. Entonces salía a las 8 de la noche a la panadería, venía el otro día por la mañana a la casa, me bañaba y salía al instituto. Es decir, estuve bastante tiempo no porque nuestro estado nos pagara poco, nada, sino porque yo quería aprender y hacer algo en la vida, ¿no? Más de lo que estaba estudiando, porque me da tiempo para esto. Y 5 años en Moscú. Luego que terminé en Moscú, pues en Cuba en ese periodo de tiempo se cerraron todas las industrias textileras, ¿no? De la industria, ¿cómo se llama? Textil, ¿no? Se cerraron, hubo muchos problemas, entonces decidí quedarme, no, en realidad no, pues quise ir a Cuba con mi familia, pero me dijeron que no, que solamente podía ir a uno sin mi familia. Entonces yo decidí quedarme con la familia y emprender una nueva vida en Moscú. Nunca había tenido ninguna experiencia en la vida como tal, conviviendo con alguna persona. Y bueno, yo empecé en Moscú a vivir ya con mi esposa, con la niña que tuve. Y ahí estuve promedio desde que entré desde el 88, estuve hasta el año 2005, que salí a China. ¿Cuántos años viviste en China? En China estuve 9 años. 9 años estuve trabajando, es decir, llegué a China, bueno, en Moscú, como tuve experiencia de todo este sistema de servicio, de bares, restaurantes y club. Yo abrí el último restaurante que abrí en Moscú se llamaba Stara Gavana, pues La Habana Vieja, donde tuvimos 1 año y medio trabajando, y de ahí parto a China para buscar nuevas aventuras. Y en China llegué a Pekín por medio de unos amigos, y ahí entonces me puse a pensar que lo único que sé yo más que todo es en esta zona de restaurantes, y entonces abrí un pequeño bar en Pekín y estuve viviendo y trabajando 9 años. ¿Y por qué entonces decidiste después de China otra vez regresar a Rusia? Bueno, en China fue muy difícil porque ya tenía 2 idiomas que combatir, era el inglés y el chino, y eso me hacía muchas trabas para desarrollarme. Entonces estuve aprendiendo el idioma chino hablado y el idioma inglés. Entonces eso me dio mucho más oportunidad de abrirme más, y en ese periodo de tiempo pues nos conocimos con mi esposa actual. Tenemos 2 niños, un niño y una niña, por medio de un mojito cubano. Todo se hace. Todo empezó por un mojito cubano, sí, que le dijeron también por medio de la cantidad de rusos que había un cubano, habían 2 cubanos que abrieron un bar cubano, y
y ahí había muchos cócteles cubanos. Como los rusos conocen mucho la cultura cubana y ante todo también algunos tragos cubanos, pues el mojito es un trago muy internacional, pues mi esposa estuvo muy interesada. Bueno, en aquel tiempo no era esposa mía, estaba muy interesada en saber qué clase de mojito y quién hace ese mojito, y cuando entró y me vio dijo, bueno, ese mojito es mío. Y así todo empezó. Vivimos juntos, bueno, ya llevamos un año en China y me ayudó mucho porque ella era especialista en inglés, en chino, entonces eso me ayudó mucho a desarrollarme. Y tuve un amigo mío italiano que me ayudó mucho con el idioma inglés. Tuvimos un bar, yo le enseñaba a bailar salsa y él me enseñaba a hablar inglés. Y entonces al final terminé yo estudiando el inglés porque en salsa decía que no no tenía cintura para la salsa. Entonces La salsa hay que sentirla, Exacto. no bailarla, sentirla. Exacto. En un año ya hablaba inglés y en 2 años ya yo me defendía mucho en chino y todo lo hacía sin ningún traductor. Solamente cuando teníamos contrato, pues ella tenía que tener un traductor, mi esposa era traductora y me ayudaba. Y luego nunca tuvimos la opción de salir de China, pero las enfermedades en China, muchos problemas que había y más los niños querían vivir en donde vivían sus abuelos, que es en esta pequeña ciudad. Ellos venían cada año y se fueron, cada año que venían, cada año les gustaba más a los niños, porque esto es más que todo para niños. La presión de que los niños querían para acá, que no querían China, entonces mi esposa también que quiso regresar, pues entonces en el año 2014 decidí cerrar mi último club en China y regresar y venir aquí a esta ciudad de Siberia, muy fría por cierto. Tú mencionaste que hablas entonces inglés, chino, ruso y bueno, español, por supuesto. Sí. O sea, elegiste las lenguas más difíciles, en mi opinión. La vida hizo de que chocara con estas lenguas y la vida hizo de que para surgir y vencer los obstáculos, pues hay que desarrollarse en ese ambiente donde te encuentras y por supuesto la lengua es muy importante porque te choca en todo. Mis suscriptores te preguntan ¿cuánto tiempo te tardaste para aprender ruso? ¿Qué tanto trabajo te costó? Bueno, el ruso es bastante complicado. Yo estudié en ruso estando en el ejército en Cuba. Tuve la oportunidad por mis honores, tuve la oportunidad de ganarme esta escuela que decía anteriormente. Entonces me dieron una opción de una escuela especialmente para estudiar el idioma ruso por medio de 8 meses. Al comienzo me fue muy difícil, yo entendía que el ruso hay que estudiar bien duro porque es muy difícil y yo estuve estudiando cerca de 7 meses, 14 horas diarias. Entonces todos mis profesores, eso fue un gran apoyo, todos mis profesores eran rusos. Por eso cuando llegamos a Rusia, los muchachos que estudiaron con profesores cubanos y nosotros que estudiamos con profesores rusos, la diferencia era muy grande, porque nosotros podíamos hablar, ya entrando a Rusia podíamos hablar, nosotros no, porque no entendíamos muchas cosas. Y eso me ayudó mucho de que todos mis profesores eran rusos. Y bueno, 8 meses, cuando llegué a Rusia, yo tuve para entender bien más que todo el idioma. Bueno, televisor lo veía y no entendía lo que decía. Y decía, ¿cómo es posible? Ese fue mi primer choque. Yo dije, bueno, yo creo que estoy muerto, porque si estudié tantos meses, tantas horas ruso y llego a Rusia y no entiendo nada de lo que están diciendo. Nada lo entendía. Yo decía, bueno, ¿y por qué tanto estudié ruso? Entonces me daban mucho los compañeros, muchachos que estaban ahí anteriormente, los cubanos, me decían, no te preocupes porque todo el mundo es igual. El primer y segundo mes no entiende nada. Después te va a venir, entonces te va a venir ya porque es el tipo de lengua que hay aquí, ¿no? Y en realidad sí, en realidad los 2 meses ya yo entendía mucho y por ende yo llegué en agosto y en el 11 de agosto llegué yo a Odessa por medio de barco y en Moscú el día 11 y ya el 1 de septiembre estaba sentado en la lección, ¿no? Ya estaba sentado en la universidad, así que tuve un mes solamente para como diríamos, de un poco que más estudiar el ruso para poder empezar la universidad el 1 de septiembre. Que yo vine a entender el ruso bien ya después de los 3 años, ya aquí en Rusia.
Pero ahorita lo manejas excelente. Sí, en realidad el acento nosotros latinos... Bueno, el acento no se quita si no, bueno, Sí. si no tomas clases especiales Claro. para Sí. quitar el acento, Sí. pero pues es una cosa normal, sí. Sí, en realidad, claro, soy extraño para los rusos porque yo pienso, como todos dicen que cuando tú hablas el idioma, piensas en el idioma. En realidad no, yo pienso en español, ya quería decir en cubano, pero cubano es otro idioma completamente diferente, ¿no? Como aquí en Rusia, Rusia decían donde nació, el inglés nació en Inglaterra y murió en Estados Unidos, ¿no? Yo digo que el español nació en España y murió en Cuba, porque hablamos bastante bien complicado. Sí, yo no puedo decir que pienso en ruso. Sí, yo hablo mucho, sí, yo traduzco el español en ruso y sale como una cosa extraña para el ruso, porque el ruso no habla así. Tú ya llevas mucho tiempo viviendo en Rusia o conviviendo con los rusos y probablemente ya muchas cosas te parecen normales, ya te acostumbraste, pero no sé si te acuerdas desde cuando llegaste por primera vez a Rusia, ¿qué mayores choques culturales hayas tenido? Cuando llegué a Rusia, el primer choque cultural que tuve, como todo latino, cubano al fin, es la fiesta. Cuando íbamos a la fiesta o la discoteca, pues para mí fue un choque muy grande como los muchachos bailaban aparte y las muchachas aparte. Para mí eso fue bastante horroroso, ¿no? Yo decía, ¿y cómo es esto? Para mí eso fue bastante extraño. Otra cosa, parte de la higiene, muy diferente a la higiene que había en aquellos tiempos, porque ahora ha cambiado mucho por la cantidad de información que hay sobre esto ahora, porque en Rusia antes no había esa información, como no lo había en los países latinos, pero parece que por el calor que tenemos y la idiosincrasia y por la influencia de otros países cercanos. O sea, los rusos no se bañan. Bueno, los rusos en aquel tiempo se bañaban una vez a la semana o una vez a la semana iban a las bañas, ¿no? al baño, como se llama, a la sauna. Yo no sabía eso, que ya en tiempos que yo crecí, todos Nieta, los eso días se fue bañaban. en los tiempos 80 y pico, 90. Eso para mí también fue bastante extraño. Se pintaban muy extrañas. Sí, la pintura que utilizaban muy llamativa. Mujeres, muy extrañas, sí. La forma de, por ejemplo, de convivencia del ruso. En los países nosotros, por ejemplo, nosotros ayudamos mucho a nuestras madres, ayudamos mucho a la familia, y aquí yo me encontré un choque cultural con este tipo de cosas. Por ejemplo, la mujer es la que más es en la casa, es la dueña de la casa, es la que manda en la casa. La mujer es la que busca los productos, la que compra esto, la que compra otro, y todas estas cosas. Es decir, yo estoy hablando de aquellos tiempos, ahora ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Cómo la mujer se va a ver bien si hace todas estas cosas, el hombre lo que hace es sentarse en el sillón y leer el periódico, ¿no? Es bastante complicado. Otra cosa cultural que encontré es, por ejemplo, nosotros, si nos enamoramos, pues vamos de mano, nos besamos, salimos, no nos acomplejamos por enseñar el amor que tenemos por la persona, pero los rusos son más fríos en ese lugar, en ese momento, y ellos eso no lo quieren demostrar, no lo quieren enseñar. ¿Qué para ti es muy parecido, o sea, entre cubanos y los rusos? Como cada continente, cada país, todos nos diferenciamos mucho. En muchos aspectos depende al país donde convive, ¿no? Es que, por ejemplo, el latino, el cubano, el latino, es muy amistoso. Cuando te ve una vez y te ve la segunda, ya tú eres amigo, eres hermano, un besito, las manos y todo. El ruso no. El ruso, él es cerrado, él no se abre, él es muy cerrado. Entonces, para que él te abra, tiene que pasar un periodo de tiempo determinado. Hay otra manera donde el ruso se abre, es la manera con que tú lo tratas. Entonces él se abre, él empieza a confiar en ti, entonces se empieza a abrir y te ve de otra manera. Entonces ya, y cuando él se abre, ya él se entrega de alma, ya es otra persona, te ayuda y te apoya de otra manera. En lo demás, el hombre de hoy actual es muy parecido a nosotros, ya convive de otra manera, le gusta vestirse, le gusta enseñar lo que tiene, es limpio. Sí, otra cosa. Por eso no veo mucha diferencia solamente en el temperamento, ¿no? Nosotros somos más calientes, somos más amistosos, no tenemos pena de muchas cosas. ¿A qué cosas son las que más extrañas de tu país? Las playas. Las playas. Eso no, aparte de la familia, por supuesto. La familia es la primera
de eso ni hablar. La familia, por supuesto que es familia muy grande y claro que la extraño mucho, pero si hablamos del país como país, lo que más extraño de mi país es el malecón. Yo vivía cerca, a 100 metros del malecón y era mi playa principal. Mi playa era la roca, mi trampolín era el muro del malecón. Sí, para mí el malecón era... Y no importa que habían tiburones, ese mar abierto, el sol, el cielo, es lo que más extraño. Y ahora vemos el cielo de aquí y el cielo de nosotros muy diferente. Siempre está gris. Siempre está gris, aquí todo es gris. Y esto que esta ciudad está bastante bonita, tiene bastante colorido, pero el cielo siempre es gris. En los países nosotros el cielo es completamente diferente. Y el mar, por supuesto. Para el ruso lo más importante es el bosque, para nosotros es el mar. Sin el mar para mí es muy difícil. Por eso extraño mucho el mar y el clima y el cielo. Vamos a recordarles que nosotros nos encontramos en Siberia. Entonces aquí las temperaturas en invierno pueden llegar hasta, bueno, a mí me ha tocado menos 45. Sí. ¿Fue difícil para ti acostumbrarte a estos climas tan extremos? Sí, una pregunta que siempre me hacen. Yo llevo sumando 18 años en Moscú y 7 años aquí. Ya es un promedio bastante grande viviendo en Rusia. 25 años viviendo en Rusia para mí como que ya me debería acostumbrar, ¿no? En realidad no me acostumbro y no me puedo acostumbrar. El choque de, más que todo, más que de las personas, más que de todo lo que puedo hacer, es el choque climático. Sí, ese es el principal choque que tengo yo aquí. Sí, que no me puedo acostumbrar. El clima. Es decir, cuando llega esa temperatura que vas caminando y empiezas a llorar, o sea, las lágrimas te salen porque es muy frío. Fíjate, a mí me pasaba lo mismo y yo sé que soy rusa. Bueno, y yo voy caminando y estoy mandando a todo el mundo bien lejos por este frío. Y malas palabras y todo cuando voy caminando, cuando se acaba, y cada vez, y el frío aquí son un promedio de 8 meses. De ellos, 6 son duros. Los 2 son más o menos bien, pero 6 meses son bien duros. Ahora, por ejemplo, este año todavía hay frío en la calle. Todavía hay frío en la calle. Junio. Y es junio y todavía hay frío. Es decir, para mí es muy duro este clima porque es muy largo, muy frío. En tiempo de frío para nosotros no quieres ni bailar, no quieres ni caminar, no quieres nada porque es muy frío. Entonces vas en la calle, la gente amarga o las ve caminando, se ve que están también, no le gusta mucho, porque el ruso, en realidad no piensen que porque el ruso vive en Rusia le gusta el frío, no a todo el ruso le gusta el frío. Por eso en lo que es climático sí es bien un choque bastante grande, es más que cultural. La ciudad donde nosotros nos encontramos se llama Zheleznogorsk. Yo en otros videos ya les platiqué un poquito sobre mi ciudad. Si no vieron esos videos, los invito a verlos. Y les cuento por qué esta ciudad es tan importante para Rusia en general y también porque es una ciudad secreta. Lo más interesante que es una ciudad secreta. Es una ciudad cerrada donde pues la gente no puede entrar sin un permiso especial. ¿Fue difícil para ti hacer los trámites para poder estar aquí? Bueno, para mí no fue tan difícil porque tenía el pasaporte ruso, pero me lo hicieron un promedio de 1 año. Y en ese año yo estaba aquí provisional, con un certificado provisional hasta que me lo hicieron esto, teniendo en cuenta que ya estaba casado, tenía 2 niños y mi esposa tenía aquí, por supuesto, su casa, ¿no? Por eso no fue tan complicado, solamente por eso. Pero si yo hubiera tenido el pasaporte solamente extranjero, pues sí debería haber sido muy complicado. Casi imposible. Y casi imposible, sí. ¿Qué sientes tú viviendo en una ciudad así, en un lugar así? Una ciudad importante para industria nuclear, una ciudad cerrada, una ciudad tan lejana. ¿Cómo para ti como cubano vivir aquí? O sea, más bien te sientes especial aquí, ¿te gusta o lo contrario, te choca que estás tan lejos? Aquí hay de todo, porque en este lugar que es cerrado, para mí, primera vez que estoy en un lugar cerrado. Un lugar bonito, un lugar para niños muy bueno, ya lo había dicho anteriormente. Pero es un lugar que no tiene ese desarrollo que tú quisieras que tuviera. No está abierto la ciudad es cerrada, y cuando la ciudad es cerrada el desarrollo es menos. Para tener negocios aquí es muy complicado porque solamente vive de las personas que viven aquí.
no de las que llegan. Aparte que estamos bien lejos de todo, tenemos que buscar los productos lejos, tenemos que traer todo y como el menú que tengo son platos de diferentes países latinos. En México tenemos mucho porque bueno, más que todo de los platos latinos, tenemos mexicanos porque yo tuve un club en China donde teníamos un mix de la comida mexicana, una cocinera de chef mexicana, del DF, como se llamaba en aquel tiempo, y la música era cubana con un grupo musical de Cuba. Entonces, por eso sé bastante la comida mexicana y me gusta mucho la comida mexicana. Y la peruana me gusta mucho también la comida porque trabajé en la embajada de Perú 3 años en Moscú, conocí también la comida, por eso tengo platos aquí de varios países, eso llama mucho la atención. Tengo argentino, cubano muy poco, tengo mexicano, como decía anteriormente, y eso es lo que me hace que las personas aquí vean una nueva cultura. Sí, yo abrí aquí como una nueva cultura. Yo creo que es buen tiempo para ti abrir aquí el restaurante, porque si eso pasaría hace unos 15 años, todavía la gente de esta región, de esta ciudad, no estaba acostumbrada, por ejemplo, un fin de semana, pues salir con la familia, ir a comer afuera, todos comíamos en las casas, y ahorita veo que esta industria empieza como que a crecer un poquito más, y la gente se abre, ya sale, toma un cafecito en la calle. Antes era difícil encontrar. Eso es otra cosa, desarrollar la cultura de salir de la casa. Bien complicado, mucho más en tiempo frío. Tiempo frío cuando la calle es menos 30, menos 35, menos 40. Tú dices, no va a venir nadie porque todo el mundo está en la casa. Pues no, somos como osos. Sí. Llega el invierno y nuestras casas, sí. Sí. Digo yo, la cultura llama mucho. La cultura es importante. La gente va a donde para ellos es interesante. Cuando decimos, abrimos un restaurante cubano, ¿qué la gente piensa? Que hay baile, hay gozadera, Abrimos un restaurante mexicano, ¿qué es lo que hay? Tremenda comida, buenísima la comida, riquísima. Abrimos un restaurante peruano, comida, riquísima. Brasileño, bueno, hay comida y samba. No hay más nada, ¿entiendes? Entonces, eso llama mucho a las personas. Bueno, yo creo que tú también llamas atención, porque yo a la gente les decía en estos días, a mis familiares, que el lunes voy a hacer una entrevista con un cubano que vive en Zheleznogorsk. Y todos me dicen, cubano, aquí, ¿dónde? ¿Cómo? Queremos ir a ver. Sí, porque yo no doy mucha publicidad, y a la gente viene, yo creo que con recomendaciones. Que por cierto, yo aquí llegué, creo que el viernes, ¿verdad? Sí. Estaba llenísimo el restaurante. Eso pues dice de que pues tiene éxito tu lugar. Sí. Hola, nos encontramos aquí con el restaurante donde tenemos la entrada, una pequeña entrada. Tenemos al frente un parque bien grande y ahora vamos a verlo por dentro para que vean cómo está todo. Es decir, se llama El Rumbo, como lo ven ahí, Café Bar El Rumbo. Es el Café Bar de Alberto. Sí, entonces El Rumbo significa dirección en un barco, ¿no? De un lado a otro lado. Entonces esto viene siendo como la cultura de nosotros, la cultura de un país al otro latino. Eso es lo que quise aquí demostrar con este nombre. Entonces los invito a que vean nuestro lugar. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos la entrada con varios platos y cultura de nosotros, la cultura musical con el café que no nos puede faltar y algunos de los otros platos que tenemos. ¿Sirves café cubano o es difícil aquí encontrar un café cubano? Es difícil encontrarlo, pero sirvo café 100% arábica, que es lo que más tomamos los países de nosotros. Yo lo probé hace unos días y sí confirmo que es un café muy bueno. Gracias. Aquí tenemos un cuadro pintado por un chino, muy bonito, un cuadro español, donde representa el baile de nosotros, ¿no? Aquí está la primera sala, donde tenemos aquí grabado en pintura gráfica los tipos de baile que tenemos, ¿sí? El tango, el cha-cha-cha, la bachata, el flamenco y el grupo musical. Es decir, el que se sienta aquí, el rumbo, el que se sienta aquí, pues siente esta zona más musical, donde está la escultura de nosotros aquí en las paredes pintadas. Un bar bastante grande, con muchos licores, muchas bebidas para el público, ron cubano. Ron cubano, solamente cubano. Tengo también pisco, que bueno, está entre Chile y Perú, no saben quién es el que lo fundó, ¿no? ¿Sirves tequila también? Tengo tequila, varios tipos. Tequila tengo 100% agave tequila. Este lugar
segunda sala representa más que todo la ciudad, ¿no? Esta es la ciudad de aquí, de Snagorsk. Este es el barco que representa el rumbo donde vas a parar. Y aquí tengo esta zona de aquí, es más que todo, esta es la Star, es decir, la Habana Vieja, pero más que todo representa la ciudad latina, la cultura latina, la cultura caribeña. Entonces cada vez que me preguntan, le digo, cualquier país latino puede ser esta pintura. Así que... Eso es muy simbólico, bueno, en mi opinión, que desde país latino, o decir, pues desde Cuba, tu rumbo haya seguido hacia Железногорск, un rinconcito dentro del bosque siberiano. Sí. O sea, esa es la historia. Sí. Entonces tengo un vipsal también. ¿Vamos a conocerlo? Sí. Este es un vipsal que un VIP sal, donde me vienen muchas personas que quieren, aparte días de cumpleaños o casamientos o reuniones, pues aquí quieren pasarlo. Entonces, así viendo las fotos, hasta se me antojó regresar a Cuba. Yo estuve ahí hace 3 años y pues siempre pienso en que quiero ir más y más, porque realmente fue uno de los viajes más impresionantes para mí. qué bien, qué bien. Un capuchino a la rusita que habla español. ¿Cómo dices que soy la primera persona con quien hablas español en Железногорск? La primera persona luego de 7 años que llevo aquí en este país que habla español. Y bueno, para mí es un choque también. ¿Qué onda, no? Vino una mexicana Es que rusa a mi restaurante. Sí, no puedo todavía creer que estoy hablando con una rusa en español. Para mí es un choque. Y ahora te hago un capuchino rico, para que lo prueben. Sin caricia. Sin caricia. Gracias. Pues nada. Aquí tenemos la carta donde explica qué es lo que es el rumbo para que los clientes vean el significado de la palabra rumbo y por qué llevamos este nombre, ¿no? Platos típicos más que todo rusos, de Siberia, por ejemplo, son gos de Siberia, la seliot, que no sé cómo se llama en español, es de platos rusos, son platos rusos más que todo. Entonces aquí tenemos varios platos, las croquetas españolas, de jamón y queso hacemos, de carne, de pollo. Tenemos aquí un plato tailandés, este plato también es de los Países Bajos. A ver qué tenemos más interesante aquí, que les sea interesante de los platos que nosotros tenemos. Bueno, los rollitos de berenjena, los rollitos de lengua. ¿Saben lo interesante? Es que aquí viene el nombre en español, pero está escrito en ruso. Sí. Lo que me dice Alberto, que así él ayuda también a la gente a aprender un poquito del español, Sí. Por el medio de su carta. Sí, por ejemplo, ruleada de salmón, y son palabras que uso de español para que... ¡Quesadilla! Sí, tengo quesadilla, es muy buena. Alberto nos está enseñando los libros donde la gente pone Sí. sus impresiones del pierde. restaurante. Este fue el 14, el mes 14, ¿verdad? 2014. Nunca pensé que me iban a escribir tanto. Eso nunca. Eso en ninguna parte de que yo estaba en el mundo me han escrito tanto como aquí. Esta es la segunda. Si no fuera por la pandemia, pues estuviera llena igual. Es lo que dice. Recordando siempre los tiempos de nosotros. Esta fue la segunda, fue el 17. Y casi que la mitad, ¿eh? Más de la mitad. Pues, también igual. Muchas gracias, Alberto, por invitarme a tu restaurante y por contarnos sobre tu historia, sobre tu vida en Rusia. De verdad, estuvo muy interesante y espero que la gente que nos está viendo también disfrutaron muchísimo de esta plática. Gracias a ti. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego.